Qué pena, lo primero, yo ya había mandado la solicitud como me habían indicado. Sí, pero vos no me decías que sí, entonces, claro, el mando es uno siempre. Bendito. Uno se sale de la casa para hacer, para no tener problemas con la señora y tengo problemas con vos, no jodas. Qué maravilla, hombre, Jorge. Qué rico saludarte, hombre. Qué maravilla. ¿Cómo vas? Lo mismo te digo, Alejo. Todo bien, te agradezco mucho, mucho trabajo. Esta pandemia y esta política de este país ha psiquiatrizado a la mitad del mundo. Uy, sí. Entonces, una cosa muy complicada. Qué barbaridad. Es verdad Pero bueno. que esto yo creo que no nos lo sospechábamos ni lo calculábamos, hombre, Jorge. Yo creo que definitivamente en este tiempo hemos visto que la salud mental se ha visto bastante afectada con todas estas circunstancias, por supuesto, iniciando esa pandemia y todo lo que eso nos llevó a hacer y por supuesto también aquello que nos hizo de alguna forma confinarnos, aislarnos de muchos otros. Y yo creo que finalmente eso incide muchísimo en toda esa esfera de la salud mental. Pero bueno, Jorge, ve, como hay gente que te vio la vez pasada, pero hay mucha gente nueva que llega aquí pues a mí me encantaría que le contaras a la gente quién es Jorge Calle. A ver, Jorge Calle es un médico de la UPB, que salió hace mucho rato, compañero de Alejo, entre otras personalidades. Y después de mucho rato decidió estudiar psiquiatría, pero la psiquiatría que a Jorge le gustó no era la psiquiatría del hospital mental. Esa psiquiatría nunca me gustó. Me gustó era la psiquiatría que tenía que ver con las demás enfermedades, con lo que nosotros llamamos psiquiatría de enlace, porque yo inicialmente estuve en el programa de VIH del hospital, después estuve trabajando me fui detrás de los cardiólogos para la clínica de Medellín para trabajar en los pacientes con cardiopatías y posteriormente vengo trabajando desde hace mucho rato con dolor. Entonces la gente me dice como, vos, ¿cómo así que un psiquiatra en dolor? Y yo digo, pues pucha, sí, en dolor. Yo trabajo en dolor. Claro, Sí, claro. entonces, la gente piensa que psiquiatría, sí, todo el mundo, todo es de locos. No, yo hace rato no veo un loco, solo cuando me miro al espejo, esto no No más. me robaste las Sí, palabras, ¿oíste? por- pero la realidad es que nosotros no vemos locos. Sí, Ujú. yo no veo locos para absolutamente nada. Yo veo una cantidad de gente normal que está muy afectada por el día a día, porque lo dejó el marido, porque su hijo lo pilló con un bareto, porque por las cosas del día a día. Cotidianidad, Sí, exactamente, la cotidianidad no es fácil. es cierto. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, ¿y qué tal si empezamos, Jorge, por definir con toda esta gente que ya nos sigue, ya tenemos cerca de 80 personas conectadas, qué tal si empezamos por definir, bueno, qué es la salud mental? Porque uno puede tener definiciones de esas de diccionario, de que es la capacidad, o mejor, la conciencia de las capacidades que se tienen de afrontar las tensiones del día a día, del trabajo productivo, de ser además productivo para la sociedad, pero en términos así como que podamos entender fácilmente qué es la salud mental, cómo definir la salud mental. Bueno, lo primero es pensar en la definición que nos dieron alguna vez de salud, que era la ausencia de enfermedad. Sí, que es una lástima. Es una lástima que se plantea así, pero la salud mental es mucho más que eso, porque es que abarca todo lo que es la salud física, sí, y otra serie de cosas. ¿Por qué? Porque es que lo que busca la salud mental es que vos tengas un equilibrio social, un equilibrio, una capacidad intelectual, una capacidad de relaciones, una cantidad de situaciones que de una u otra manera nos afectan en el día a día. ¿Sí? Entonces yo puedo ser brillante, pero tener una relación nefasta con mi señora. ¿Sí? Yo puedo ser el tonto del siglo, pero soy el niño con Down que ayuda a repartir mercados o a empacar mercados en tal parte y puedo ser el tipo más feliz del mundo. Entonces, siempre estamos tratando de cuantificar y eso es imposible. Incluso yo, después de más de 20 años de estar sentado en esta silla, he planteado, hombre, yo pienso que
el ser humano ¿qué quiere? Y lo voy a resumir en una sola palabra. Quiere estabilidad. ¿Y qué es estabilidad? Yo quiero estabilidad laboral, yo quiero estabilidad política, yo quiero estabilidad social, yo quiero estabilidad afectiva, yo quiero estabilidad económica. Yo creo que si a mí me dijeran, póngalo en palabras suyas, yo le diría, yo quiero estabilidad. Eso. Cuando se rompe esa estabilidad, ahí es donde empezamos a sufrir. Ok, bien. Yo creo que nos va quedando claro. Me encanta eso que hiciste y que dijiste al principio, que primero el psiquiatra no se encarga de los locos. Ya vemos que aquí hay uno que sí es loco, pero no se encarga de los locos. Eso es una maravilla, de verdad, pensar que la gente ya ha ido cambiando el concepto que se tenía anteriormente y que, por supuesto, el psiquiatra es un ser que te escucha, que analiza muchos de las situaciones que estás viviendo y te ayuda a ver un poquitico más allá de lo que a lo mejor en ese momento de oscuridad nos atrevemos a mirar y seguramente aclarar muchísimas cosas. Bueno, una pregunta que me surge y que además transmitieron aquí a través del Instagram, porque mucha gente quiso transmitir sus inquietudes, es, Jorge, ¿en qué influye en nosotros esa salud mental para esa cotidianidad de la que hablábamos ahorita? Es decir, habiendo ya hecho la definición, ¿cómo podríamos decir que alguien que tenga una buena salud mental puede desenvolverse fácilmente? O dicho de otra manera, ¿cómo decir que esa salud mental puede influir seriamente en nuestro desarrollo del día a día? Hombre, como le decíamos ahora, ese equilibrio que, que necesitamos, ese equilibrio que debemos tener en cualquier momento, ¿sí? Va a afectar, ¿sí? Entonces, yo tengo problemas con mi señora y me voy a trabajar allá a la fábrica a empacar galletas y el compañero me hace cualquier broma maluca y me pego la emberracada del siglo, por no decir más feo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Este equilibrio. Ese jefe que es un tirano me regañó hoy y llego a mi casa, sí, queriendo estripar a mi señora, queriendo estripar a mis hijos. Entonces me pego la emberracada del siglo con mi hijo porque me sacó 2,5 en matemáticas. Entonces, todo eso es salud mental y nosotros nos tenemos que empezar a dar cuenta que de una u otra manera eso nos está afectando en el día a día. Ok. Sí. Ok. Entonces, si nosotros no somos capaces de darnos cuenta, ahí es donde nosotros empezamos a perder el equilibrio. Entonces yo, ante ese jefe tirano, el resto de la humanidad se vuelve una porquería y quiero matar a los hinchas del Nacional, quiero hacer una cantidad de cosas, pero los hinchas del Nacional nada tienen que ver aquí, es sencillamente que yo no soy capaz de manejar mi situación. Eso es bueno. Y entonces ahí surge también otra cosa, hombre, Jorge. Al principio lo mencionabas. Durante este tiempo hubo muchos factores externos que influyeron para que no nos sintiéramos en ese equilibrio del que estabas hablando. Obviamente, al principio el temor de la pandemia, porque bueno, nos íbamos a confinar y qué tal que esto se prolongue, y la escasez y la pobreza y todo lo que eso implicó en un momento dado, que en efecto a muchos los afectó de una manera dramática, pues también, y sin duda que sí, pero a eso le sumamos después que la situación política del país, todo este tipo de situaciones que hemos vivido en los últimos días sin duda han sido estresantes para un buen porcentaje de la población. Yo casi que no hay un día donde yo no vea ese tipo de pacientes consultando porque estoy demasiado angustiado, demasiado estresado. Entonces, ¿cómo tratar de que ante las dificultades externas, ante esas noxas, llamémoslo, que están allí afuera tratando de agredirnos, cómo protegernos para que esto no nos afecte esa esfera mental, por lo menos no de manera significativa? Yo pienso que es natural, obviamente, sentir preocupaciones, angustia, ansiedad y de hecho manifestarlas, pero yo creo que hay un límite ahí un hilo muy delgado entre eso de afrontarlo de la cotidianidad y ya donde esto te desborda. ¿Cómo hacerlo? A ver, aquí hay dos cosas. Lo primero es definir qué es ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa, ¿sí? La ansiedad es básicamente una cosa positiva que me alertiza a mí ante una cosa, ante un evento que puede ser
peligroso para mí o que yo lo percibo como peligroso. ¿Sí? Entonces viene un concepto y es ¿a qué le tenemos miedo? ¿Por qué se desató toda esta situación? Básicamente por la incertidumbre. Esas son las dos palabras mágicas de mi consultorio. La primera es la estabilidad. Y lo segundo, ¿qué es lo que nos descompensa? La incertidumbre. Yo no sé, en la medida en que yo no sé qué sucedió con la pandemia. Y, madre, esto es un virus, que ¿cómo va a llegar? Inicialmente nos hacían lavar los pies, la gente compró vestidos que los cubrían absolutamente todo, etcétera, etcétera. Entonces, a la final, ¿qué terminaba sucediendo? Que estábamos sencillamente muertos del miedo. Hoy en día ya nos vacunaron, ya estamos más tranquilos, incluso nos hemos vuelto, en cierto sentido, muy laxos en ese sentido, y ya no le tenemos tanto miedo, o sea, esa incertidumbre pasó a sencillamente un miedo, un temor normal. La parte política, yo se lo digo a mis pacientes, a mí me llegó más gente por la parte política durante los paros que por la misma pandemia. La gente estaba muy asustada. ¿Qué está sucediendo en este país? ¿Sí? Entonces venimos de una zozobra a otra zozobra. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos está desestabilizando. Porque yo no puedo llevar ese problema a mi casa. ¿Sí? Yo pongo un ejemplo tonto. Yo me levanto por la mañana en estos fríos de Medellín, el agua está helada, me toca meterme ahí un baño de gato. Sí, no me toca lavar pelo, lógicamente, pero bueno, a la final yo salgo de ahí y la empleada me da mi desayuno y la arepa está quemada. Entonces, de ahí salgo y hay un tráfico, el berraco por la 10. Y de ahí llego a mi oficina y mi secretaria llega 10 minutos tarde. Y de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo, hijo de madre, ¿qué pasó hoy? Sí, estoy berraco con todo el mundo. A las 5 de la tarde me llama mi señora y me dice, ve, ya pasó el técnico y ya arregló la tina. Sí, y yo digo, pucha, eso fue lo que me dañó el día. Sí, el tráfico es el mismo siempre, la arepa siempre está quemada, mi secretaria siempre llega tarde, pero yo lo interpreto de forma catastrófica, sí, de manera que siempre estoy. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Es visualizar qué es lo que me tiene estresado, qué es lo que me tiene a mí, puntualizar, porque no todo el mundo puede pagar por las situaciones de otra cosa. Es decir, ¿sí? Los hechos están ahí, los hechos son los hechos y son irrefutables, como decía un profe mío, pero la interpretación de los hechos es la que lleva a que el cuerpo de alguna forma reaccione de una u otra manera que pueda ser, por supuesto, completamente disfuncional ante un medio en el que me desenvuelvo. Pero entonces ahí nosotros, por lo menos desde la Sintergética, nosotros hablamos de la energía de reserva, que es como eso que hemos cultivado durante algún tiempo para permitir que en un momento de mayor exigencia tengamos esa reservita y tener una respuesta adecuada. ¿Cómo mantener esa reserva desde el punto de vista de la psiquiatría, Jorge, de tal forma de que cuando ese tipo de cosas ocurren no nos generen o no nos desborden y no nos lleven a reacciones inadecuadas? ¿Cómo prevenir que ante situaciones como esas uno pueda tener esa energía suficiente como para decir, bueno, esto no me va a sacar de casillas y yo voy a dominar el proceso, no que el proceso me domine a mí, sino cómo mantener ese equilibrio adecuado sin que necesariamente tengamos que recurrir a fármacos, a lo mejor seguramente que hay otro tipo de técnicas muy importantes. Regálame 2 segundos, voy a entregar una cosa y ya vuelvo. Dame 2 segunditos. Mientras tanto, yo les voy contando lo que hacemos a nivel de Sintergética. En Sintergética, entonces, esa energía de reserva tiene que ver con el riñón, con las suprarrenales que manejan gran parte del estrés, y nosotros decimos el pulmón nutre al riñón, que es el que guarda esa energía de reserva. Entonces, por lo tanto, una de las técnicas que utilizamos nosotros en Sintergética, le estoy contando a la gente mientras volvías, Jorge, que fue un flash, pero le estoy contando, una de las técnicas que utilizamos es la meditación, la respiración, por supuesto el deporte que incrementa ese nivel energético. Y ahora sí, te dejo complementando esa respuesta. Yo creo que las cosas hay que dejarlas en su lugar, ¿sí? Si yo tengo problema aquí, yo lo tengo que encapsular aquí. El resto de las cosas, toda esa adrenalina que yo estoy
manejando en un momento dado, la tengo que empezar a buscar por otro lado. ¿Y cómo lo hago? Primero, no rumiando. Sí, la rumiación es el hecho de estarle dando vueltas y vueltas y vueltas. Muy fácil decirlo. Sí, entonces, ¿cómo hago para no rumiar? Me voy a, a ocupar en una actividad diferente. Uno. ¿Sí? Lo segundo es tratando de utilizar toda esa energía en otras cosas. Y vos lo decías en este segundito, el deporte es fundamental. Yo a todo el mundo le digo que haga deporte, no para que se ponga más cuajo, ni más bonita, ni nada, sino sencillamente porque es un excelente, y va a sonar paradójico, es una excelente forma de relajarme. ¿Sí? Claro. Y lo tercero es lo que los orientales han trabajado toda la vida. Todas las artes marciales están basadas en eso. ¿Y están basados en qué? En la respiración. ¿Sí? Entonces, paciente que hace un cuadro de pánico, ¿sí? ¿Usted qué le dice? Usted lo que tiene que hacer es respirar profundo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Y ¿por qué? Porque en realidad un cuadro de pánico no es más que el engaño que le está produciendo el cuerpo al cerebro. El cerebro interpreta esa taquicardia, esa sensación de falta de oxígeno, como si algo grave estuviera pasando, entonces lo catastrofiza. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, sí hay muchas maneras de buscar una buena salud mental, y todo va en cierto sentido en equilibrio. Equilibrio de trabajo, equilibrio de comida, equilibrio de lúdica, equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno, Jorge. A mí, ¿sabes qué? Me impresiona mucho porque cómo las visiones médicas confluyen en cosas muy sencillas que incluso los papás nuestros nos las hacían caer en cuenta, ¿no? Llegaba ofuscado o asustado y lo primero que le decía el papá era, a ver, mijo, respire, ¿cierto? Respire, mijo. Y resulta, estaba diciéndolo yo aquí, que desde la visión energética china, la respiración, que es el pulmón, representa el elemento metal que nutre al agua, que es el riñón. Los chinos hablan de las emociones en cada elemento y eso me parece interesantísimo. Entonces dicen que el riñón maneja los miedos, pero que si el pulmón alimenta el riñón, esos miedos pasan a la serenidad y a la calma. Mira qué bonito eso, me encanta ver cómo confluimos en estas cosas. Les cuento que Jorge y yo tenemos muchos pacientes en común y es una delicia contar con un psiquiatra como él porque hay gente que tiene el concepto de que el psiquiatra simplemente medica, pero a mí me consta que Jorge es de los que se sienta a escuchar la historia y encuentra muchísimas otras salidas y obviamente cuando tiene que medicar lo hace y por supuesto que hay que hacerlo en su momento. Ahí es cuando yo le digo, Jorge, necesito que me base este paciente. Y es una delicia poder confluir con estas cosas porque yo creo que ahí también empezamos a responder algunas preguntas más que hay sobre el tintero. Una de ellas, por ejemplo, es ¿qué señales le indican a la gente en qué momento debe ir al psiquiatra? Es decir, ¿qué cosas le harían pensar a alguien? Dijo, pucha, yo no estoy de psicólogo o de una meditación o de un yoga, sino que es que necesito ir al psiquiatra. Yo sé que es una pregunta muy amplia, pues, pero te transmite claro. la duda que todo el mundo tiene. Pero yo creo que hay una palabra, mire que yo todo lo termino resumiendo en una sola palabra, y es la funcionalidad. Sí, ¿qué tan funcional estás? ¿Qué tan funcional eres? Entonces, hombre, a mí, yo sardino, 14 años, qué pena arrimámele a esa vieja, pues a pedirle el teléfono, a pedirle el cuadre, como dirían hoy, sí. Entonces, esa pena es normal, Claro. sí. Pero es que a los 25 años no he podido tener una sola novia porque cada que se me arrima una vieja yo me pienso que me voy a morir, sí. Entonces es una situación diferente. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la funcionalidad? ¿Quién traza esa línea de funcionalidad? Ahora no me vayan a preguntar a qué edad debe uno tener la primera novia. Todo eso, sí, todo eso es diferente. Entonces, esas bobadas, el miedo a salir a exponer, claro que a uno le da miedo salir a exponer. Y uno veía que ese loco en la clase salía y no le importaba y hablaba barrabasadas y uno decía, qué pena de este man. Pero a mí me da miedo, a mí me da pena. Eso es absolutamente normal. Pero entonces yo quiero es que empecemos a pensar cuál es la funcionalidad que yo tengo frente a las situaciones normales de la vida. Sí, hombre, es que a mí me da mucho miedo montar en globo. Pues no monte en globo, ¿cierto? Pero es que montar en globo no es una necesidad.
ni montar en montañas rusas es una necesidad. Sí, pero subir a un piso 21 en un ascensor sí es una necesidad. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted no le pueden decir que no puede, todo tiene que ir en el primer piso. Entonces, usted tiene que empezar a mirar es cuál es la funcionalidad que usted tiene frente a las diferentes situaciones del día a día. Ok, ok. Conste que vivo en el piso 21, no sé por qué lo dijiste, pero bueno. El Beto Laya nos está haciendo una pregunta que complementa un poco esas inquietudes y es cómo diferenciar en qué momento se trata simplemente de esto que llamamos la salud mental y él dice y cómo diferenciar que no sea por deficiencias de tipo bioquímico en el cerebro, que yo creo que no se pueden separar las dos cosas pues realmente, pero quisiera tu respuesta, Jorge, frente a eso. Me pregunta, perdóname, no, repetime la... Él dice si hay aspectos bioquímicos que nos lleven Definitivamente sí, mental. definitivamente sí. Todo es bioquímico, todo lo mental es bioquímico. Lo que pasa es que hay una frase muy bonita que dice, pues no es mía, ojalá fuera mía, que dice que si el cerebro fuera tan sencillo que nosotros pudiéramos entenderlo, nosotros seríamos tan tontos que no lo entenderíamos. Sí, nosotros estamos en pañales con respecto al cerebro. Una vez llegó un paciente mío y me dijo, doctor, vine porque se me bajó la serotonina. Y le dije, ay, qué maravilla para usted que ya resolvió esa situación. No, eso no es así de sencillo. Entonces, sí, la mayor parte de las cosas están mediados por, de las situaciones están mediadas por por algún bioquímico. Normalmente cuando estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de noradrenalina, pero no es solo la noradrenalina. Cuando estamos hablando de depresión, posiblemente estamos hablando de serotonina y noradrenalina. Cuando estamos hablando de psicosis, estamos hablando de dopamina, pero no se remite exclusivamente ahí. Claro. Y lastimosamente, estas sustancias no son medibles. Entonces, se vuelve una situación bastante compleja. Es decir, que quede claro que no tratamos moléculas, sino que tratamos seres humanos que están a veces, digamos que bajo el efecto de esas moléculas y por lo tanto precisamente algunos de los medicamentos psiquiátricos lo que buscan es reemplazar esa falta que por alguna circunstancia le está haciendo al cuerpo ese neuromediador, esos químicos que van a llevar a que se expresen diferentes patologías o enfermedades. Yo aprovecho aquí para a algunas personas que están siguiéndonos, Jorge, compañeros nuestros, Ana Velázquez, Carlos Crismat, el doctor Álvaro Villa también. Y qué rico saludarlos, una gigante y qué bueno que estén por aquí. Bueno, hay otra cosa, pasando un poquito de tema, pero es que todos los temas son muy diversos en esto y obviamente pretender abarcar la salud mental en una charla de 1 hora es imposible, pero yo quiero es que transmitamos las cosas que en el día a día se suscitan en la gente. Y alguien me preguntaba, ¿cómo después de un trauma emocional importante, a lo mejor vivido abruptamente, de manera inesperada, alguien empieza a afectar el sueño y cómo recuperar el sueño después de un trauma como este que estoy describiendo? Entonces, lo primero es aceptar de que esto ya me está generando disfuncionalidad, ¿sí? Entonces, no podemos minimizar ese trauma, ¿sí? Y si esto me está generando esta disfuncionalidad, necesito de algo. Ahora, ustedes me van a decir, es que todos los medicamentos para el sueño me van a producir adicción. Falso, ¿sí? La mayor parte de los medicamentos para el sueño no producen adicción, ¿sí? Algunos lo pueden producir y bien manejados, bien formulados, son medicamentos que uno pone y que uno quita, ¿sí? Pero usted puede continuar viviendo el resto de su vida tranquilo, con el trauma y durmiendo maluco y pasando maluco todo el día. O puede buscar ayuda y nos pueden ayudar en cierto sentido a empezar a mejorar eso y no voy a decir olvidar el trauma, porque uno nunca va a olvidar ese trauma, pero sí lo quiero decir encapsularlo, meterlo en una cajita allá, ahí está siempre, cada que me lo preguntan lo recuerdo, pero no es algo que yo estoy viviendo todos los días. Entonces, esa parte sí es posible, ¿sí? A mí me llegan estas muchachitas terribles los cuentos, porque me dicen, doctor, es que yo tenía un tío que me violaba entre los 8 y los 11 años. Sí, pucha, ¿y qué quiere que yo haga? Yo no le puedo.
borrar eso de su mente. Ujú. Lo que sí puedo hacer es enseñarle a hacer un manejo de su vida de aquí en adelante de forma que esto usted lo tenga ahí cuando lo necesite, pero mientras no lo necesite no es algo que usted está viviendo en el día a día. Claro, claro, qué bien. Interesantísimo eso también, hombre Jorge. Yo creo que ahí se empiezan a mezclar varias cosas y con esto del sueño también me llega una pregunta. Muchas enfermedades psiquiátricas llevan a trastornos del sueño, pero muchos trastornos del sueño llevan a enfermedades psiquiátricas. ¿Cómo romper ese ciclo? Pero, hombre, eso es un ciclo muy complejo. Sí, hoy precisamente le decía yo a un paciente que hay un libro que dice que se pregunta si todo paciente insomne es un paciente ansioso, y posiblemente sí lo es, ¿sí? Ujú. Entonces, el grave problema es que nosotros empezamos a trabajar básicamente lo que es el sueño. A mí no me interesa trabajar el sueño, ¿sí? A mí me gusta trabajar la enfermedad de base. Si usted es un paciente ansioso, pues yo le manejo la ansiedad y concomitantemente se le va a mejorar el sueño. Si usted tiene un cuadro depresivo que también afecta el sueño, sí, vamos a manejar la depresión y concomitantemente se va a mejorar la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los trastornos del sueño son primarios, muy raro, se llama el insomnio psicofisiológico y es muy raro, la mayor parte de las veces hay algo y el insomnio se convierte sencillamente en un síntoma asociado a la patología de base. Y aquí quiero meter la cucharada, que es lo de la fibromialgia. Ujú. Sí, el concepto, digamos, de la fibromialgia, que todo el mundo dice que es un problema de dolor. No, eso no es un problema de dolor. Es una tríada que es dolores generalizados, trastornos del sueño, fatiga y los gringos utilizan un cuarto concepto que es lo que llama el fibrofogo, o sea, la incapacidad para pensar bien, pero en mi concepto, todo está ligado a un factor mental. Llámelo ansiedad, llámelo depresión o llámelo una personalidad muy estricta y etcétera, etcétera. Qué bien, qué bien. Entonces el sueño juega un papel importante, pero yo creo que nosotros tenemos que ir a la raíz y no sencillamente a manejar el síntoma. Perfecto, no quitar un síntoma porque es lo que yo pongo en mis ejemplos. Eso es como pintar la pared que tiene una humedad porque viene la visita y qué pena que la vea, pero obviamente no estoy solucionando el problema de fondo y necesito ir a la raíz y buscar mucho más profundo y por eso los médicos hacemos una historia clínica y nos enteramos un poquitico más de los chismes, ¿no, Jorge? Así es, Bueno, así es. otra cosa bien interesante, nos estamos moviendo, mejor dicho, la vida es movimiento, lo hemos dicho muchas veces, y si la vida es movimiento estamos hablando de frecuencias y de polaridades, ¿sí? Entonces, a mí me llega un paciente que me dice, es que me diagnosticaron una enfermedad bipolar, y yo medio en broma le digo, pues qué maravilla, eso significa que estás vivo porque te estás moviendo de un polo al otro, y eso significa hay vida. Pero lo cierto es que el lío está cuando alguien en el cuadro de la bipolaridad se queda en uno de los dos extremos y entonces no es capaz de volver a su centro. ¿Cómo interpretar la enfermedad bipolar? Jorge, y si nos quieres hacer una definición, pues sí que es cierto que sería fantástico, pero ¿cómo enfrentar eso de la bipolaridad? Porque todos los días escuchamos más y más el diagnóstico de la enfermedad bipolar. Muy interesante esa pregunta y me gusta mucho y te voy a decir por qué. Porque ser bipolar hoy en día se volvió o una moda o un insulto en Medellín. ¿Sí? Es que usted parece bipolar, es que usted es bipolar. No, bipolar es otra cosa de lo que todo el mundo dice. Claro. ¿Sí? Entonces, eso de la bipolaridad, yo les cuento, a nivel mundial, el trastorno afectivo bipolar se ve en el 1% de la población. En Medellín, en Antioquia, tenemos un gen ahí bastante atravesado que en familiares de bipolares se puede subir hasta el 3%. Entonces, el 3% es el 3% de sus amigos. Piensen 100 amigos, solamente 3 Claro. son bipolares. Ajá. Los otros 97 no lo son. Uh-huh. Listo. ¿Qué es la bipolaridad? La bipolaridad requiere, primero, que tenga episodios de manía. Uh-huh. Manía es episodios en los cuales yo tengo uno de 3 factores. O estoy con tanta energía
que no necesito dormir. No es que no puedo, no necesito dormir. Estoy con tantos pensamientos en la cabeza que no soy capaz de organizarlos y a veces aparece una verborrea y a veces una ensalada de palabras que no terminan diciendo absolutamente nada. Y tengo una autoestima tan alta que siento que soy el más bonito, el más teso, el más rico, el más inteligente, el más. Entonces, en esas épocas de manía, los pacientes cometen muchos errores, ¿sí? Además que se sienten supremamente bien, ellos no quieren venir al psiquiatra. ¿Y por qué no quieren venir al psiquiatra? Pues porque yo tan inteligente, ¿para qué voy a ir allá? Yo tan rico, ¿para qué voy a ir allá? Psiquiatra que se respete le han regalado tierras. ¿Por qué? Porque es que el paciente llega, vea, doctor, todas esas tierras son mías. Yo, ay, qué maravilla. Cuando quiera le regalo una tierrita por ahí, delicioso, ¿cierto? Entonces a todos nos han dicho que nos van a regalar y que somos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos episodios maníacos deben durar, según algunos autores, 3 días, pero la mayoría de los autores coinciden en que debe ser 7 días. Entonces tenemos un carro loco en la casa, ¿sí? Pensando, hablando, diciendo con tanta energía, vendiendo cosas, regalando otras, etcétera, etcétera. Luego vuelven a la eutimia, que es la normalidad, y posteriormente entran en las depresiones. Y esa depresión es exactamente lo contrario. Me siento el más feo, el más pobre, yo para qué vivo, yo me quiero morir, yo quiero, etcétera, 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 etcétera. Entonces estamos viendo, por eso es bipolar, son 2 polos. Antes se llamaba enfermedad maníaco-depresiva, manía y depresión. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Si este paciente está permanentemente en manía, yo lo tengo que bajar, pero yo no sé cuánto bajarlo. ¿Por qué? Porque de pronto lo deprimo. Y si este paciente está permanentemente en depresión, ¿sí? ¿Cómo hago yo para subirlo sin entrarle en una manía? Entonces, ahí no vamos a utilizar ni antimaníacos ni antidepresivos, sino que vamos a utilizar estabilizadores. ¿Sí? Los famosísimos estabilizadores del afecto, donde el principal es el litio, y que valga la aclaración, todo el mundo se puede ir a hacer una litemia mañana y a todo el mundo le dar 0. ¿Sí? Eso, doctor, es que me hice una litemia y me salió en 0. Eso significa que tengo bajito el litio. No, señor, es que usted no debería tener litio, a no ser que haya comido una pila en estos días. ¿Por qué? Porque es que usted no tiene por qué tener litio. ¿Sí? Entonces, el litio es sencillamente un estabilizador del afecto, entre otros muchos medicamentos. Bien, qué bien eso. Ese dato me parece fascinante también. Eso significa, Jorge, que en condiciones normales el paciente, por ejemplo, en su estado, no en condiciones normales, en su estado maníaco o en su estado de excitación máxima, si le midieran el litio, ¿debería estar alterado entonces ese litio? No tiene por qué estar alterado. Es que el litio no tiene nada que ver en el cuerpo. El litio es una sal externa, es un elemento de la tabla periódica. Y pare de contar. El litio no tiene nada que ver ahí. Lo que pasa es que el litio es un medicamento es un elemento que se utiliza como medicamento y que ha demostrado ser supremamente buen estabilizador del afecto. Qué bien. Pero es como yo hacerme una medición de digoxina en este momento. No, yo no tengo digoxina porque no tomo de eso. Claro, claro. Y eso significa, Jorge, entonces, que si alguien requiere el litio en un momento determinado, que me gustaría mucho conocer el mecanismo de acción para nivelar, eso significa que si toma ese litio, en el momento en que llegue a su equilibrio y tú le retires el litio, no hay mayor probabilidad de recaída nuevamente, es decir, este paciente va a tener que seguir tomando litio. Cuando son bipolares, tienen que tomar estabilizadores por el resto de la vida. Cuando son diagnosticados bipolares. ¿Sí? No hay una forma en que endógenamente él produzca este tipo de sustancias, así no sea el litio, pero no hay. Estabilice. No la hay. Bien. Viene otra pregunta ahí al respecto y es, a ver, hemos observado que llega este chico de los 18 años con algunos trastornos de tipo obsesivo compulsivos, y resulta que su hermano tiene la misma patología y el papá también tiene la misma enfermedad, y si esculcamos en la familia por allá en ese árbol genealógico hay mucha gente afectada por ese tipo de cosas. Entonces alguien me preguntaba, ¿el factor genético es realmente tan determinante
o yo puedo decir, a pesar de que haya genes en mi familia, yo puedo modular eso que llamamos la epigenética para evitar precisamente llegar a los estadios que llegaron los otros. ¿Qué pensar de los genes y la enfermedad mental? Eso es el problema con los genes y la enfermedad mental es que la enfermedad mental o la genética en la enfermedad mental es lo que se llama una genética compleja, no es una genética mendeliana, ¿sí? Entonces, acordémonos que es genética mendeliana. Si mi mamá tiene los ojos azules y mi papá tiene ojos azules, yo tengo que tener ojos azules porque ambos son genes recesivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso no hay ningún. Sí, si yo salgo con genes con ojos, no, si yo salgo con ojos negros, hermano, dude de la paternidad. Entonces, eso es muy sencillo y ojalá todo funcionara así, pero no funciona así. En las enfermedades de genética compleja, como son todas las enfermedades mentales, estamos buscando genes que pueden estar implicados en la enfermedad y genes protectores. Entonces termina siendo una serie de combinaciones muy difíciles de manejar. Incluso ahora, sí, tal vez lo más importante que se ha hecho en Antioquia ha sido el estudio de Alzheimer con el doctor Francisco Lopera, sí, que él encontró un gen que era el que modulaba una sustancia, que no nos vamos a meter en ella ahora. ¿Qué se está haciendo hoy en día en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia? Y son estudios a nivel mundial importantes financiados por el NIH, etcétera, etcétera, donde están buscando cuáles son los genes que están implicados y cuáles son los genes protectores. Pero no es una enfermedad de genética simple, sino que es una enfermedad de genética compleja. Bien, traducido eso un poquito más en cristiano, significa, hay genes que pueden estar ahí, pero la expresión de esos genes tiene que ver con muchos otros factores externos e internos, por supuesto, y de cómo haya vivido yo mi existencia y de cómo esté afrontando cada situación que la vida me va poniendo en medio. O sea, no es tan sencillo como decir, si mi papá tiene Alzheimer, yo voy a tener Alzheimer, ¿cierto? Definitivamente no. Eso me encanta. Incluso te pongo un ejemplo fácil. Si a uno le llega el paciente con la mamá, manía, con no sé qué, no sé cuánta, no, es que vea, es que a este muchacho estaba en un concierto en la universidad y le dieron una torta y él se comió esa torta y resulta que era una torta de marihuana. Sí, y a partir de esa torta de marihuana, él se enloqueció. Entonces la mamá viene con el concepto de que este paciente se le generó la enfermedad a raíz de la torta de marihuana. Y vamos a ver, y no. ¿Sí? La torta de marihuana en ese caso es sencillamente un disparador de un paciente que ya era vulnerable, porque al compañero le dieron la misma torta de marihuana y no le pasó absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque no tenía esa vulnerabilidad genética. Bien, aprovecho yo para hacerte una pregunta ahora que tocas ese tema, Jorge. Está muy en boga, infortunadamente para mi apreciación, el hecho de que se empezó a utilizar la marihuana, entre comillas, medicinal, de una manera casi que deportiva, ¿no? Y entonces alguien tiene trastornos del sueño y se toma las 2 goticas de marihuana o lo que le hayan indicado y resulta que días después o a lo mejor al día siguiente empieza a sentirse extraño y empieza, y lo he visto en muchos pacientes, a hacer síndromes de ansiedad severos o de síndromes de pánico verdaderamente. Y entonces, ¿qué decirle a la gente con el uso de este tipo de sustancias que, insisto, se convirtieron casi que en un uso prácticamente deportivo, ¿no? Hombre, lastimosamente para mí, el problema de la marihuana es un problema puramente político y económico. Sí, cuando nosotros estábamos sardinos, yo vivía en Patio Bonito y mi vecina era Griselda. Griselda, yo era muy amigo de los hijos, ¿sí? Y Griselda la persiguieron siempre porque era la reina de la marihuana, ¿sí? Aquí fumigaron la Sierra Nevada de Santa Marta porque era la mata que mata, ¿sí? ¿Y qué sucedió? En estos días estaba yo en una conferencia con Ubier. Él decía que la Colombian Gold tenía un porcentaje de THC del 4%. Luego la tumbó la Hawaiian no sé qué, que tenía un porcentaje de THC
del 5%. Hoy en día, que ya se legaliza la marihuana en países como Estados Unidos, están creando cepas o marihuanas con THC del 30%. Expliquémosle Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Dale. cannabinol, que es el principio activo pues de esto, para que a la gente le quede. Exactamente. Sí. Qué pena, tienes toda la razón. Sí, ahora, la marihuana, hay una cosa, ahora me preguntaban por neurotransmisores y neuroreceptores a nivel cerebral. Hay una cosa que se llama el sistema endocannabinoide. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos receptores específicos para la marihuana a nivel cerebral. Ahí está. Y para algo son. Afina al tejido ¿sí? de la marihuana, ¿no? Que está en los fosfolípidos. Exactamente. Entonces, ahí está y para algo sirve. ¿Qué nos han mostrado los estudios realmente para qué sirve? Sirve, uno, para la esclerosis múltiple, para relajar un poquitico al paciente. Dos, en el glaucoma, en unos tipos de glaucoma. Tres, para las convulsiones en el síndrome de no sé quién. Cuatro, en el paciente terminal de VIH o con cáncer, básicamente para mejorar el sueño y mejorar el apetito. Y cinco, en las náuseas para en las náuseas que produce la quimioterapia. El resto de las cosas no están claramente indicadas. Hoy en día, entonces, que para la depresión, que para la ansiedad, que para no sé qué, para no sé cuánta, todo es especulativo en este momento. Claro. He visto yo que lo usan mucho también en Parkinson, ¿no? Y de pronto queda ahí la duda de si realmente puede ser útil, pero lo que quiero que quede claro, Jorge, y no sé si estás de acuerdo en esta afirmación, es que no se debe utilizar la marihuana de manera casi que olímpica, sino que debe ser, en el caso de que sea formulado por alguien, que sea formulado por una persona idónea, es decir, por un médico, y que sepa exactamente qué está ocurriendo en la historia clínica del paciente. Me parece súper importante. Y perdóname, ¿y qué está formulando? Claro. Porque es que en Colombia no hay sino un medicamento que está producido en laboratorio. El resto son partes donde las están produciendo. Si esto es THC, si esto es CBD, no sé qué, no sé cuánta. Sí. Yo no sé qué porcentaje tiene, yo no sé qué pureza tiene, yo no sé realmente qué me estoy tomando. Entonces, si se va a tomar algo, tómese algo de laboratorio. Ok. Precisamente nuestra compañera Ana Velázquez nos está haciendo una pregunta muy interesante, Jorge. Se hablará de la salud mental en adultos mayores. ¿Viviremos más y físicamente preparados, pero tal vez mentalmente no? Ay, Anita. Ay, Anita. Yo soy un convencido. Yo hice la tesis con Francisco Lopera y Pacho me decía, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa que si nosotros no nos muriéramos de nada más, a todos nos iba a dar. ¿Sí? Entonces, lastimosamente, todos vamos a terminar con Alzheimer. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido con la medicina? La medicina nos ha dado más longevidad, más no nos ha dado una mejor calidad de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Ana que en el proceso degenerativo posiblemente hemos preservado mucho nuestros cuerpos, pero nuestro cerebro sabemos muy poco cómo preservarlo. Y lastimosamente nos encontramos con estas personas ancianas llenas de problemas y que somos nosotros los que nos toca enfrentarnos, cuidarlos, etcétera, etcétera, porque no lo sabemos manejar. Antes los pacientes no vivían hasta los 100 años como lo vivimos frecuentemente hoy y pues no tenían este tipo de problemas. Tocando ese tema más del Alzheimer, hombre, Jorge, yo quiero abusar de tu bondad y de tu tiempo, porque en estos días me diste unas definiciones muy interesantes cuando te preguntaba cómo diferenciar que se trata de un Alzheimer o una enfermedad de demencia senil, como se le llamaba, o cómo identificar esa línea tan delgada y además de eso, cómo hacer para que los familiares de los pacientes, que yo creo que son finalmente los que verdaderamente sufren el drama de este Alzheimer, por lo menos ya cuando está muy avanzado, porque al principio el paciente, claro, empieza a caer en cuenta qué me está pasando, qué me está ocurriendo, que está y se siente, por supuesto, disfuncional, como lo decías. Pero ¿cómo hacer para que esa familia
conserve la calma, cómo diferenciar entre esa demencia senil y el Alzheimer propiamente. Mira, antes lo llamábamos demencia senil, ¿sí? Hoy en día no le decimos demencia senil. La demencia senil desapareció del mapa. Okay. ¿Y por qué desapareció del mapa? Porque es como decir que la demencia es común a la senilidad. Sí, no lo podemos normalizar. Sí, hay una gente supremamente lúcida a pesar de su avanzada edad. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando empezamos a estudiar las demencias nos encontramos que había muchos tipos de demencias. La demencia más común de todas es la demencia tipo Alzheimer. La segunda más común es la demencia vascular. ¿A quién le va a dar esa vascular? Lo vemos sobre todo, digamos, en pacientes hipertensos, diabéticos que tienen algún riesgo vascular. ¿Cuál es la tercera más común? La mixta, o sea, Alzheimer más problemas, más vascular. Y de ahí en adelante vienen muchos tipos de demencias. Demencia de cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, demencia asociada al Parkinson, demencia asociada al SIDA, demencia de por priones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero cuando nosotros sencillamente nos quedamos en dos, sencillamente Alzheimer o vascular, con eso tenemos. ¿Cómo la vamos a manejar, a identificar? Empezamos a ver que esta persona empieza a perder lo que es la memoria inmediata. ¿Sí? Lo que yo le empiezo a decir, pero mamá, te acabo de decir, pero te acabo de decir. ¿Sí? Entonces empiezan a esconder la platica. ¿Por qué? Porque la empleada se las está robando. ¿Sí? Y ¿qué sucede después? Cuando desocupan el closet, encuentran una cantidad de rollitos de plata en las medias, en los zapatos, en todas partes. ¿Por qué? Porque ahí era donde las escondía. ¿Sí? Pero básicamente es un problema de memoria. ¿Sí? Y después de la memoria vienen otras alteraciones cognitivas. ¿Sí? En cuanto a atención, en cuanto a capacidades que tenían, etcétera, etcétera. Pero es la memoria la primera que canta, y esa es la que tenemos que manejar. Y lo que decías, que es absolutamente válido, es el familiar es el que realmente carga con eso, ¿sí? Y carga con eso y no es fácil, y de ahí viene el famoso síndrome del cuidador enfermo. Incluso yo tengo un folleto que me regalaron alguna vez de un laboratorio. O sea, me regalaron una cantidad y los empecé a regalar, pero cuando me quedó uno dije, ¿cómo? Entonces lo escaneé y lo regalo escaneado. Yo te lo puedo pasar si alguno de tus oyentes lo desea, porque me parece que es un folleto bastante interesante que se llama ¿Cómo cuidar a los pacientes con demencia tipo Alzheimer y otros tipos de demencia? ¿Cierto? ¿Qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Perfecto. Bien, eso también me parece muy interesante y quiero hacerte un énfasis en algo que para nosotros es muy significativo. Mencionaste la demencia vascular o de origen vascular. Me parece muy interesante porque nosotros hablamos de que cuando hay dificultades en la relación interpersonal o dificultades que tienen que ver con lo que nosotros llamamos el cuarto centro o todo lo que tiene que ver con las emociones, frecuentemente el endotelio, que es la capa interna de las arterias, es como el sparring de las emociones y es como si yo estuviera golpeando ese endotelio todo el tiempo, se va inflamando y por supuesto obstruye la luz por donde circulan los glóbulos rojos que son los que van a oxigenar adecuadamente nuestro cuerpo y por supuesto nuestro cerebro. Y me ha tocado ver muchos que ya han sido diagnosticados como pacientes con Alzheimer que simplemente al mejorar ese aspecto vascular mejoran notoriamente su capacidad funcional. ¿Qué decimos de esto, Jorge? Hombre, yo creo que de eso no hay nada escrito. Pienso que de eso no hay nada escrito. Lo que me quieras decir me parece que es absolutamente válido y sí, todo tiene que ver y todo confluye. Seguramente la parte vascular tiene una parte, un factor importante ahí. Esa parte endotelial lo sabemos desde hace mucho tiempo, que el endotelio es un órgano en sí, y que todas estas ateromas
lo dañan y lo friegan, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente ahí está. Ahora, ¿cómo se va a compaginar eso con las otras sustancias que vemos acumuladas en el Alzheimer? No te lo sabría decir y creo que todavía no lo sabemos. Ok. Bueno, Jorge aquí es súper veloz y les cuento, ya me mandó el folleto del que estaba hablando a través del WhatsApp, así que quienes estén interesados y quieran tenerlo, simplemente luego me escriben a través de Instagram o me dan su número de WhatsApp y con el mayor de los gustos replicamos esto que me parece muy importante y gracias Jorge también por ese acto de generosidad. Yo creo que realmente la función de nosotros los médicos consiste, como decía alguien, doctor viene de docere, el que educa. Y esa es una de nuestras funciones más importantes y eso es parte de lo que hacemos en estos lives y por eso de nuevo agradezco inmensamente tu deferencia pues para estar aquí con nosotros. Alguien preguntaba por aquí una cosa que me pareció interesantísimo y es si las enfermedades de tipo adicción, es decir, el paciente adicto a cualquier cosa, al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, lo que sea, o a los medicamentos, ¿se considera eso una enfermedad mental también? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Lo que pasa es que es una enfermedad mental de muy difícil manejo. Les voy a contar por qué. Primero, tiene un factor genético, ¿sí? Entonces, todos salíamos, todos bebíamos, todos hacíamos, sí, porque uno se quedó en el alcohol. Y va uno a ver, ese uno que se quedó en el alcohol es porque su papá era alcohólico, su abuelo era alcohólico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué unos se quedan y los otros no? Si todos lo hicieron o hicimos en un momento dado, ¿cierto? Sobre todo estoy hablando de alcohol. De ahí en adelante, todo lo que ustedes quieran. Es una enfermedad, ¿por qué? Porque hay que manejarlo desde una perspectiva y quiero hablar de la tríada de las adicciones. La tríada de las adicciones tiene que ver primero con la sustancia, qué tipo de sustancia estás consumiendo que es más adictiva que otra. Segundo, el individuo, esta persona tiene más vulnerabilidad o menos vulnerabilidad. Y tercero, el ambiente. ¿Qué sucede? Que nosotros cuando estamos enfocando el paciente adicto, normalmente estamos tratando de trabajar exclusivamente sobre él. Pero ¿qué estoy haciendo frente a la sustancia y qué estoy haciendo frente al ambiente? Frente a la sustancia existen medicamentos que nos pueden simular la sustancia y en cierto sentido bajar un poquito la ansiedad. Pero, ¿cómo manejamos nosotros el ambiente? Ejemplo, llega un tipo aquí a mi consultorio muy querido, muy adorado. Doctor, yo soy alcohólico y definitivamente yo quiero dejar el alcohol. Hombre, te felicito, qué berraquera. ¿Y vos a qué te dedicas? Hombre, yo soy barman. Pucha, ¿qué es lo primero que yo le tengo que decir a este tipo? ¿Sí? Cambie de trabajo. ¿Cómo tengo que...? Usted tiene que cambiar de trabajo. Si usted no va a cambiar de trabajo, olvídese, hermano. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, si este tipo vive en un barrio donde sucede esto, donde sus amigos hacen esto, hacen aquello, pucha, todos mis amigos, oh, doctor, es que no, yo ya dejé el alcohol, pero yo paso por el barcito allá donde los amigos están jugando billar, yo me tomo un tintico y ellos beben y yo, sí, hermano, el alma de los perros, usted no es capaz de aguantar. Claro. Tiene que cambiar muchas cosas precisamente para poder abordar integralmente esa enfermedad. Ok, Jorge. Jorge, se nos está acabando el tiempo, qué pesar, porque es que no, es tan agradable que mira, se nos va sin que nos demos dando cuenta. Y bueno, antes de terminar con una pregunta más, quiero aclararle a la gente que me está escribiendo por aquí que quiere su folleto. Por favor, me escriben por el Instagram y me dan su número de WhatsApp, porque aquí esto que me aparecen los letreritos desaparece en el momento en que montamos la charla, entonces no sé quién me dijo quién sí, así que quien verdaderamente está interesado, me escriben sea al WhatsApp o por Instagram y me deja su contacto de WhatsApp por ahí y con el mayor de los gustos se lo reenvío. Jorge, una cosita final, 2 o 3 tips para conservar la salud mental y para que tengamos en cuenta que en nosotros también está gran parte de ese equilibrio que estamos mencionando. Lo voy a decir como nos enseñó alguna vez un profesor, yo creo que fue el doctor Córdoba, decía que un antiguo griego decía que cómo hacía para mantenerse saludable. Decía, salga mucho al campo, respire mucho aire fresco,
Segundo, coma muchos alimentos frescos, muchos vegetales. Y tercero, mantente alejado de los médicos. Esa me encantó. Qué bien. Lo digo de forma jocosa, pero también lo digo de una forma en la cual de una u otra manera no psiquiatricemos todo lo que nos esté sucediendo. Sí, si mi hijo está muy necio, sí, no es un TDAH, sí. Si mi señora está en estos días como bajada, no está deprimida, sí. Si mi hija le dio una crisis de ansiedad porque la dejó el novio, es una crisis de ansiedad porque la dejó el novio, pero no hay que psiquiatrizar absolutamente todo. Hay que tener muy en cuenta, hay que puntualizar cuáles son los factores que a mí me están llevando a esto. Sí, cuando yo ya siento que esto se me salió y nuevamente acudo o recurro a la palabra funcionalidad, cuando mi funcionalidad se ve francamente afectada, ahí es donde yo debo pedir ayuda. Pero estos remedios caseros de ejercicio, de salir con amigos, de reflexionar, de hacer yoga, de hacer relajación, todas estas cosas nos sirven y nos sirven mucho antes de psiquiatrizar a todo el mundo. Jorge, mi hermano, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que vos sos un amor, hombre, ¿para qué te voy a decir otra cosa? De todo, a pesar de que no hemos podido jugar squash y todas estas cosas, pero bueno, de verdad que muchas, muchas gracias por tu tiempo, por tu compromiso, por esa facilidad que tienes para hacer docencia con estos procesos de tipo médico que a veces son complejos. Y de nuevo, en nombre de toda esta gente que estuvo aquí, yo creo que casi 150 personas en un momento, hombre, qué bueno que nos hayas acompañado y que sea este el preámbulo para muchas otras más, porque yo te voy a seguir jodiendo. Todo lo que necesiten, esto me parece muy agradable, esto conversado es bastante agradable y hay que decir una cosa, yo no tengo la última palabra, yo no me las sé todas, ojalá, sí, yo no me las sé todas, pero tratamos de responder lo que podamos y de darle una explicación desde lo poquito que entendemos. Una última cosita, Jorge, alguien me está preguntando por aquí cómo te contacta, damos tu teléfono. Sí, dale, no hay ningún problema. Repítelo ahí al aire. Todo, tírelo ahí, yo lo pongo. Tengo a la mano. Simplemente. El de mi consultorio es 30. Yo lo voy a poner aquí en agrega comentarios. Espera y verá, voy a aprender. 305-291-2162. Publicar. Yo no sé si se publicó. Sí, muchas gracias. Wonderful. Bueno, nos hablamos a todos. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el lunes, Dios mediante, en otro de estos lives. Gracias por su presencia. De nuevo, gracias, Jorge, y nos estamos viendo. Un abrazo, Alejo, a todo el mundo, muchas gracias y que pasen una feliz noche en esta noche tan fría y tan rica para dormir. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Chao, adiós.